Buenos días, bienvenidos al Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes. Vamos a comenzar ahora la primera de las actividades de ACRIS. Este es un festival que comenzó como un festival de poesía a secas, circunscrito a las conmemoraciones de los 500 años del paso de Magallanes, de Hernando Magallanes, por este estrecho de que está a mis espaldas. Fue sin duda un viaje como importante para la tradición europea. Aquí en el sur de América ya había personas viviendo, de modo que es una fecha que puede mirarse desde diferentes puntos de vista y considerando como todos esos criterios, todos esos puntos de vista y la idea como literaria que subyace detrás del viaje como figura, como hecho, tomamos la decisión en la organización de convertirlo en un festival interdisciplinario donde la ciencia y la poesía dialogaran. Por eso invitamos a un grupo de poetas de los tres países, digamos, que protagonizan esta historia, que son Portugal, España y Chile, y a un grupo de científicos también, para dialogar en torno a distintos temas que tienen que ver con el viaje a Magallanes, pero también, al estar la ciencia presente, nos obliga necesariamente a hablar de los viajes del futuro, de los viajes que vienen. Concurren en la organización de este festival la Organización de Estados Iberoamericanos, el Instituto Milenio de Astrofísica y la plataforma de arte Likenlab, con base aquí en Punta Arenas. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Artes y las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Centro Cultural de España, Acción Cultural Española, el Instituto Camões para la Cooperación y la Difusión de la Lengua Portuguesa. Colaboran la Municipalidad de Punta Arenas, la Municipalidad de Porvenir, que son los dos lugares los puntos geográficos donde tendrán lugar las actividades presenciales, la Universidad de Magallanes, a través de cuyo canal estamos transmitiendo en este momento, el instrumento para las conmemoraciones de los 500 años de Magallanes, que es una institución con base en Portugal. Participan también el colectivo Poetas, que organiza el festival del mismo nombre en Madrid, el colectivo Casa Grande, un colectivo chileno conocido más que nada por sus bombardeos de poemas en diferentes ciudades del mundo, la compañía Hige Robotics, que es una compañía danesa que estará a cargo de enviar el poema universal a la nebulosa Saco de Carbón, que en su momento vamos a hablar de esto, Bridges in Culture, y también la librería En Pausa, que organiza una feria de libros de autoediciones aquí en Punta Arenas. Entonces, sin más, vamos a empezar ahora con la conversación de hoy, que tiene que ver con el se llama Encuentro de Mundos, y aquí pretendemos como echar un vistazo a las consecuencias del viaje a Magallanes, tanto como para Europa, desde el punto de vista europeo, como desde el punto de vista sudamericano. Y nos van a acompañar las siguientes personas. Primero, Óscar Aguilera, quien es etnolingüista, estudió filología clásica, germanística y lingüística en la Universidad de Chile, donde más tarde enseñó griego, latín, alemán y lingüística por más de 30 años. Actualmente es profesor de la Universidad de Magallanes y ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras. En 2010 recibió la distinción de Fellow de la Fundación Guggenheim y ha participado activamente en conferencias, simposios, reuniones internacionales sobre lenguas en peligro. Tiene un currículum mucho más extenso que esto, una eminencia, es un honor tenerlo aquí con nosotros.
También nos va a acompañar María do Rosario Pedreira, autora portuguesa, escritora y editora. En 1996 publicó su primer libro de poesía, A Casa e o Cheiro dos Libros, y de entonces ha escrito tanto poesía como novelas, literatura juvenil, ensayos, crónicas e incluso letras para fado, este género musical portugués. Mercedes Cebrián es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios Culturales Hispánicos por Birkbeck, Universidad de Londres. También en Estudios Hispánicos de la Universidad de Pensilvania. Ha publicado El malestar al alcance de todos, relatos y poemas, Caballo de Troya, y entre otras muchas publicaciones. Óscar Barrientos es autor de más de una docena de libros de poesía, cuentos, novela, crónicas y ensayos publicados por diversas editoriales de Chile y del exterior. También se ha desempeñado como cronista y como autor de cómics. Ha recibido diversos premios, como el Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Coloane, el Premio Iberoamericano Julio Cortázar y el Premio a la Trayectoria Poética Fundación Pablo Neruda. Óscar Hernández Caballer, licenciado en Ciencias Físicas, creó, fundó y dirige un programa de radio llamado Universos Paralelos, una plataforma de divulgación científica y de colaboración artística creada en 2009. Tiene también un podcast, yo he escuchado muchos de ellos, de verdad me declaro un fan de Universo Paralelo y para mí también un gran placer tener aquí a Óscar Hernández con nosotros. Pasamos entonces ahora al tema de la conversación. Previamente habíamos comentado un libro, hay un libro que fue como muy importante para mí, como para descubrir, para pensar el personaje Magallanes, que es la biografía que escribió Stefan Zweig. Increíblemente, bueno, yo lo leí porque tuve que escribir un guión sobre esto, y fue como el texto de cabecera. Entiendo que Mercedes Cebrián lo tiene ahí en sus manos. Vamos a hablar entonces de la figura de Magallanes, pero también de lo que, como dije antes, de los viajes. Óscar Aguilera como que ha estudiado mucho todo lo relativo a los viajes, y también lo interesante de la perspectiva de Óscar Aguilera. A todo esto, hoy es una noche de Óscares para nosotros, o sea, una mañana de Óscares, pues tenemos a 3 Óscar con nosotros. Entonces, Óscar Aguilera, yo encuentro muy interesante que la perspectiva del viaje que él aborda tiene que ver con el viaje en las culturas aborígenes del extremo sur de América, donde estamos ahora, donde estoy yo transmitiendo, porque ustedes están en sus respectivos países. Entonces, bueno, Óscar, si quieres podemos partir contigo y después seguimos con los demás. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Sí. Ya, muy buenos días y muchas gracias por la invitación en participar en este evento. Bueno, lo que les voy a contar yo rápidamente, porque tenemos ya poco tiempo, digamos, es qué es lo que pasa antes, bueno, de la llegada del cruce de Magallanes por el estrecho, ¿no? En realidad se habla del descubrimiento del estrecho. Yo prefiero hablar más bien del redescubrimiento o del descubrimiento europeo del estrecho de Magallanes, puesto que mucho antes, ¿no es cierto?, estaban las poblaciones que vivían acá en ambas márgenes del estrecho de Magallanes y navegaban por él, ¿no? Por el extenso territorio de lo que llamamos la Patagonia Occidental, ¿no? Que es un territorio muy amplio que se extiende desde el norte del Golfo de Penas, ¿no?, hasta acá al Estrecho de Magallanes. Es un
digamos, un territorio muy fragmentado, lleno de islas, de canales, de fiordos, bueno, cubre, digamos, toda esta parte de la llamada Patagonia Occidental. Allí en esta dédalo de canales existía y existe todavía un pueblo llamado Cahuéscar, del cual tenemos sí documentación respecto a los viajes. Es un pueblo nómada, igual que los yaganes más al sur, pero del sur tenemos solamente sus relatos, sus cuentos, ¿no? No tenemos relatos de viaje, pero por cierto, ¿no es cierto? Tanto Yaganes como Cahuéscar eran un pueblo nómada marítimo. Pero del norte, bueno, hemos logrado rescatar, ¿no? En su lengua los relatos de viaje y también cuentos y relatos de biografías de personas, ¿no? Que también son en sí viajes, ¿no? Porque la biografía de la gente que vivía en los canales es la biografía precisamente de estos navegantes, ¿no? Pero el centro ahí, claro, del personaje, digamos, principal eran personas, ¿no? Individuales, y sus viajes eran relatados en estos relatos biográficos. Bueno, muchas veces se ha dicho que lo que llamamos literatura oral no es real literatura porque no está escrita, ¿no? Yo he escuchado eso, ¿no? Pero hay que pensar que mucho antes de que existiera, ¿no es cierto?, la literatura escrita, también existían los poemas. Los poemas homéricos, por ejemplo, eran poemas recitados orales, y posteriormente se redujeron a la escritura porque su maestría, ¿no es cierto?, y la calidad poética y narrativa que encerraban era maravillosa. El hombre siempre se ha complacido con esto del narrar, ¿no? Hay un autor que dice que además de nosotros de ser Homo sapiens sapiens, somos Homo narrans, ¿no? El lenguaje, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando tenemos esta época oral, de la oralidad, eh, va acompañada con lo que se llama el arte de la palabra. Entonces, el arte de la palabra nos fascina porque sentimos el ritmo de las palabras, el ritmo del lenguaje, ¿no? Así han nacido las diferentes formas de poesía. La poesía griega, por ejemplo, se basa principalmente en Ricardo, esa... habla Cristina Norton. Se equivocaron y hablaron de María do Rosario Pedraira. Bueno, continúo. Después del alcance, entonces, del nombre, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos tres tipos de literatura oral entre los Cahuéscar, que es uno de los pueblos nómadas canoeros de la Patagonia Occidental. Ellos tienen cuentos, ¿no? Que son cuentos didácticos para la enseñanza de los niños, ¿no? La preparación de la vida en los canales. Entonces, cada cuento encierra, digamos, una enseñanza, ¿no? Y ahí se habla sobre el mundo, sobre los animales que lo pueblan, en las distintas eras que conformaron el mundo hasta al mundo de la actualidad, ¿no? Y también están los relatos de viaje, y estos relatos que le decía yo que son de biografía de personas. Los cuentos en sí son especiales porque tienen un lenguaje especial, ¿no? Un lenguaje ya mucho más elaborado que el relato de viaje, porque el relato de viaje era un relato que se contaba cuando se encontraban distintos grupos de cazadores, recolectores, ¿no? Se encontraban en algún punto y evidentemente se preguntaba de dónde vienes, cómo te ha ido, etcétera. Entonces ahí surgía el relato del viaje que se hacía. Y eso era un lenguaje más coloquial. En cambio, los cuentos tienen un lenguaje más elaborado, donde encontramos formas literarias retóricas que aparecen en las distintas literaturas de los pueblos, como por ejemplo la literación, que consiste en la repetición de la primera sílaba de una palabra. Por ejemplo, yo digo, aliteración podría ser cuando digo rosa roja, rosa
roja, rozagante. Se fijan, repito la sílaba ro. Entonces también lo encontramos en estos cuentos, esto que se llama la aliteración, pero con mayor número de frecuencia, el fenómeno contrario, es decir, la repetición de la sílaba final, que se llama homoioteleutón. Entonces, esas son formas, ¿no es cierto?, de un lenguaje mucho más elaborado, mucho más cuidado, en que no es igual que el lenguaje coloquial de un relato de viaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, una diferencia notable. Cuando yo hice el primer viaje a Patagonia Occidental y cuando comencé mi trabajo de campo, yo sabía que existían cuentos, ¿no? Porque en todos los pueblos se cuentan cuentos. Entonces pregunté yo si conocían cuentos y ellos me decían, no sé, no sé cuentos, no hay cuentos, me decían. Entonces, pero ¿cómo no hay cuentos? Después, poco a poco, empezaron a decirme que sí había cuentos. Pero cuando me decían que no sabían los cuentos era porque los que narraban cuentos eran narradores especializados, o sea, eran narradores que sabían, tenían este arte de la palabra y podían entonces hablar y narrar de esa manera, ¿no? Poética, con toda esta figura literaria y de descripciones, acciones, etcétera, etcétera, de una forma especial. Entonces, por eso me decían que no sabían los cuentos, pero en realidad los conocían, ¿no? Y por casualidad, cuando estaba grabando hace algunos años con una persona, uno de los ancianos, actualmente quedan solamente 4 ancianos que tienen este conocimiento antiguo de la cultura, ¿no? Y conservan todo este acervo cultural antiguo. Cuando desaparezcan ellos, va a desaparecer un caudal de información increíble, ¿no? Y bueno, hemos logrado, digo hemos porque he trabajado con el profesor José Tonco, que él es cahuéscar, es antropólogo y también ha sido docente de la Universidad de Magallanes. Y hemos trabajado durante muchos años en el rescate de la lengua y la cultura. Entonces, nosotros realizamos un trabajo de campo y también en la ciudad, ¿no? Porque la gente que está en el terreno, ¿no? Que está en el lugar donde viven, que es una villa que se llama Puerto Edén, en medio de los canales, siempre llega gente, entonces hay interrupción en el trabajo, ¿no? De manera que nos trasladamos a las personas a la ciudad, ellos se manifestaron muy entusiasta en esto, no por el hecho de viajar, ¿no? a la ciudad, sino que por el hecho de preservar su cultura, ¿no? Para que la conocieran las generaciones futuras, ¿no? Por eso trabajó toda la comunidad de Puerto Edén en esa época para este rescate. Y estaba grabando con uno de los ancianos técnica, por ejemplo, como la recolección, la obtención de leña. Entonces yo sabía que existía un cuento, que era el cuento del pájaro carpintero, que era un leñador y mataba a su ayudante. Entonces le pregunto yo, ¿sabes el cuento del pájaro carpintero? Sí, me dice, pero me pone muy triste. Bueno, yo pensé que se ponía triste por el hecho de que estaban estos asesinatos, ¿no? Y después, bueno, siguió narrando y de repente, hablando, digamos, sobre la recolección de leña y de repente dice, y mi padre solía contar cuentos en la noche y me contaba cuentos como el cuento del hijo del canelo, el cuento de este, el cuento de este otro, y el cuento del pájaro carpintero que dice así. Y comenzó a narrar el cuento del pájaro carpintero durante más de una hora. Nosotros no nos movíamos, no nos atrevíamos a movernos ni a hacer ningún ruido para que él contara, y descubrimos que él era el último narrador experto que quedaba en la actualidad. Después, en otro trabajo de campo que hicimos ese mismo año, que fuimos a Puerto Edén, grabamos 60 cuentos con él. Él decía, a mí me gusta contar cuentos, ¿no? Y nadie lo había descubierto, en realidad, que él era el último narrador. Bueno, pero volviendo a lo de los viajes, ¿no? Entonces, estos relatos de viaje nos cuentan cómo era la vida en la época antigua. Los últimos narraciones de viaje, por supuesto, no corresponden a la antigüedad muy profunda, digamos, del pueblo cahuéscar, sino que a los últimos 80 años, ¿no? De los años 40 hacia adelante, entonces tenemos estos relatos de viaje, y los relatos de viaje precisamente cuentan eso, ¿no es cierto? Viajes realizados para cazar, para obtener ciertos alimentos, ciertas cosas en ciertos lugares,
la caza es una caza, la caza, ¿no? Es una caza estacional y de manera que hay que trasladarse a ciertos puntos hacia el Océano Pacífico para obtener las presas mejores, ¿no? Y ahí donde anidan, nidifican muchas aves, entonces hay una época de huevo. Entonces ahí se realizan estos viajes. La estructura de estos relatos de viaje consiste, por supuesto, en primera parte, que es la apertura, digamos, son los preparativos del viaje y las razones del viaje. ¿Por qué se va a viajar? ¿A dónde se viaja? Los Cahuéscar no viajaban cuando hacían su viaje de nomadismo para obtener alimento así al azar, ¿no? No viajaban, digamos, donde encuentre yo algo para algún animal para matarlo, mato. No, todos los viajes eran planificados y todo se conocía, ¿no? Todo el territorio está nominado, ¿no? Cada isla, cada islote, cada río, cada playa, cada montaña tiene su nombre en la lengua cahuéscar. Es una toponimia muy rica. Entonces, los viajes serán planificados y tenemos esta primera parte en la estructura del viaje. Después viene una parte intermedia, porque para llegar al destino final, digamos, de este viaje, que eran circulares, porque teníamos el punto de partida, se iba al punto de llegada donde, por ejemplo, se casaba y después se volvía al otro punto de partida. Entonces eran circulares y siempre era uno tras otro, ¿no? Porque así es la vida nómada. Entonces, tiene ciertas secciones en la estructura. Teníamos esta primera, la apertura, ¿no es cierto?, preparativo del viaje. Después, primera parada, ¿eh? Porque como las distancias son muy largas, entonces no se puede llegar en un solo día a algún lado y cada uno de los puntos son puntos de campamentos donde se pernocta o se está varios días de acuerdo a las condiciones del tiempo, ¿no? Entonces allí suceden cosas, ¿no? Allí, por ejemplo, se acampa, se va a cazar en la cercanía, se busca agua, se busca otras cosas y suceden cosas. Entonces, en estos puntos intermedios donde se desarrollan la mayor cantidad de sucesos dentro de la narración. Conflictos, celebración entre ellos por la cacería, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo es la vida en los canales. Eso no estaba registrado antes. Esto es como esos libros que de repente aparecen donde dice, por ejemplo, la vida secreta de los romanos, la vida secreta de los griegos, etcétera, etcétera. Aquí hemos logrado penetrar en esto del, llamémoslo entre comillas, ¿no?, la vida secreta de los Cahuéscar, ¿no? Y bueno, ese es el relato de viaje. Pero todos los viajes entonces son diferentes porque nos cuentan estas distintas etapas de los viajes, las distintas vicisitudes, lo que pasa en ellos, los peligros, el temor, por ejemplo, al mar, ¿no?, enfurecido en ciertas ocasiones, los tabúes que existen, dónde se puede pasar, no se puede pasar, dónde se puede mirar y no se puede mirar, porque los Cahuéscar son animistas, no creen en un Dios, sino que creen en espíritus. Entonces, los espíritus vienen de cierto mundo que está más allá del horizonte. Es el lugar donde se va el alma, digamos, de la persona que muere, y que se transforma en espíritu y viaja hacia más allá del horizonte. Y por lo tanto se transforma también en espíritu. Pero el hombre al morir no vuelve, se va hacia allá, se puede manifestar de repente en sueños a la persona, ¿no?, a los que quedan vivos, pero no retorna. Los espíritus sí que viven en ese país, digamos, de los espíritus, más allá del horizonte. Ellos sí transitan entre ese lugar y el mundo del terrestre, digamos, el mundo de los vivos. Aquí vienen a distintas cosas. Algunos son depredadores. Hay un espíritu que se llama la Yayema, es un depredador, viene a alimentarse. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de la energía vital de los seres vivos. Y entre ellos está, por supuesto, el hombre. Entonces, los Cahuéscar temen en la noche, ¿no es cierto?, de que alguna luz de la fogata se vea hacia afuera, porque eso atrae al Ayayema, que es este espíritu depredador. Y bueno, el único relato que tenemos de una persona viva que va al mundo de los espíritus y vuelve es el relato del arco iris. El arco iris era
un espíritu que al llegar al mundo de los vivos se transforma en un hombre, y un hombre colorido, en un hombre muy bello, muy atractivo para las mujeres. Entonces todas las mujeres caían rendidas ante la presencia del arco iris. Y el arco iris venía a raptar mujeres acá. Y era como un tipo Don Juan, digamos, el arco iris, a conquistar mujeres. Y hay una que queda sumamente enamorada de él y lo sigue, ¿no? Se embarca con él y se va con su hijo bebé, abandona a su marido y se va al mundo de los espíritus. Allá suceden cosas, ¿no? El hijo crece, ¿no? Es otro mundo, por lo tanto los niños crecen muy rápido y cuando crece el niño entonces tiene un conflicto con su padre arcoíris o padrastro arcoíris y decide, ahí sabe que él no es su padre y decide volver al mundo de los vivos. Y ahí tenemos el viaje de vuelta, ¿no? Al mundo de los vivos, pero él viene ya con otra atavío, con otro, con el rostro y el cuerpo pintado de otro color, de otra forma. Entonces, cuando es recibido acá, es recibido hostilmente, pero el padre lo reconoce de alguna manera, sabe que es su hijo y le hace un baño ritual y se incorpora nuevamente en el mundo de los vivos. Bueno, este es muy resumido, hay muchas cosas que suceden en el relato, pero en honor al tiempo, ¿no es cierto?, tengo que dejarlo hasta allí. Y eso es en general, digamos, cómo son estos viajes antes de la llegada de estos viajeros que venían de ese otro mundo, ¿no es cierto?, a este mundo de acá. No hubo un choque tan como en otras partes, ¿no? Choque hubo, sí, hubo choques, ¿no? De estos dos mundos que se juntaron, ¿no? Pero por lo general las poblaciones de los canales era más pacífica que en otras partes, ¿no? Y ellos se aproximaban a los barcos, ¿no? Para obtener algunas cosas en intercambio, ¿no? Entonces, los conflictos no fueron tan grandes como los que sucedieron posteriormente, digamos, ya con colonizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es, como les decía, en honor al tiempo, bien apretado. Cualquier pregunta yo puedo responderla, ¿no? De algo que se me puede haber olvidado o haya pasado, digamos, que no sea muy claro, ¿no? Obviamente que todo esto está con la lengua de navegantes, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que en la traducción, nosotros hemos publicado varios volúmenes de esta literatura oral y ahí, claro, ahí hay, ¿cómo se llama? Notas al pie de página que aclara todo lo que tiene que ver con esta vida de estos cazadores recolectores nómadas, ¿no? Eso está en internet, está en academia.edu, bajo el nombre de Oscar Aguilera, así que si interesa puede ahí, ¿cómo se llama? Bajar esos libros que están a disposición de todos, menos uno que tiene copyright de una editorial y no se puede poner allí sin su autorización. Muchas gracias, Oscar. Bueno, cómo vemos ahora lo que está la situación persistente antes de que pasara Magallanes, hablemos entonces ahora del libro que tiene Mercedes Cebrián en sus manos. Hola, yo realmente no pensaba hablar del libro, Ajá, pero bueno. sino de otras, o sea, lo saco porque antes lo mencionó Cristina y tenía otra edición, entonces yo tengo esta que es más reciente, no sé si es mejor o peor, pero sobre todo de lo que quería hablar, si está vinculado con el libro o con lo libresco. O sea, obviamente Oscar, que acaba de hablar, tiene, o sea, tiene muchísimo, o sea, ha recopilado y estudiado relatos, así que él ya nos ha contado mucho de lo que tiene que ver con la palabra en este viaje. Yo simplemente como escritora y también como periodista de viajes, quiero rescatar lo que hoy seguimos usando literariamente, y es que un viaje como el que hizo Magallanes y todo su equipo, digamos, es un viaje que generó, que nombró, que sirvió para nombrar. Y esto es muy importante, o sea, independientemente que algunos nombres
pues ya hayan quedado desfasados. Al principio el estrecho no se llamaba de Magallanes, sino del Espíritu Santo, creo, pues, pero otros han quedado y se nos olvida muchas veces de dónde vienen los nombres de los lugares, de las cosas. Entonces, por ejemplo, el Océano Pacífico fueron ellos quienes lo nombraron así por considerarlo un mar en calma y sigue hasta hoy en todas las lenguas. Entonces, lo poético de los nombres, bueno, lo tuvo que hacer, digamos, gente que se arriesgó muchísimo al final para dar nombres. O sea, no, para dar nombre al Océano Pacífico hubo que, bueno, se cobraron vidas humanas, digamos, por un viaje que no estaba vinculado con eso específicamente, pero o sea, se crearon nombres. Por ejemplo, Tierra de Fuego también viene de la sorpresa que les daba ver las hogueras que había en la zona del estrecho, hechas por los habitantes de la zona. Entonces también tenemos ahí otra como bella metáfora. Muchas veces, bueno, mucha gente no está al corriente porque en el día a día lo damos por hecho que Tierra de Fuego se llama así porque, no sé, porque se llama así, pero hay detrás como personas que se admiraron y asombraron de algo y por lo tanto miraron con sorpresa y curiosidad, que creo que eso es como una base de lo literario. También tenemos otro legado, es el libro de viajes de Antonio Pigafetta, que, bueno, que es la primera vuelta al mundo narrada en italiano, se tradujo al castellano ya más tarde. Y otro de los libros, bueno, aparte del de Zweig, que ya es un libro del siglo XIX, pero libros en primera persona, digamos que darían una especie de introducción al periodismo, a la crónica. De hecho, yo creo que en periodismo, no sé, en los planes de estudios de cada país, pero en periodismo habría que estudiar estas crónicas, porque son como las primeras crónicas avant la lettre, ¿no? Sin tener la idea de qué es una crónica, cómo debe ser narrada. Y otro libro, bueno, es una carta, es de Maximiliano Transilvano, que, bueno, cuando llegó ya Magallanes de vuelta a Sevilla, con el único barco que quedó ileso, digamos, la nave Victoria, luego fue a Valladolid a ver al rey y a contarle lo vivido y también con otras personas, otros marineros que habían estado en el barco. Entonces, Maximiliano Transilvano, digamos que además de que estuvo en el viaje, escuchó los testimonios de todos ellos y hizo una especie como de periodismo narrativo ahí, de recoger testimonios de otros y sumarlo al suyo. Usaba muchas veces un nosotros, como porque se veía parte de la gesta. Y eso lo publicó como una carta en latín, como una carta dirigida al rey. Él era el secretario de Carlos V. Entonces, al final hemos obtenido productos literarios de algo tan importante, independientemente de todo el valor científico, humanístico y también de encuentro entre pueblos. Yo echo de menos algo que en esa época existía, ahora no tanto, y es que, digamos, el español y el portugués, España y Portugal estaban muy cercanas culturalmente y muy colaborativas. Yo echo de menos, bueno, una Iberia imaginaria, una península ibérica imaginaria que no existe de esa manera, en la que Portugal, la lengua castellana y la portuguesa, pues se lean indistintamente y no sea ni necesario pensar en traducir y que los españoles aprendamos portugués y viceversa. No sé, es un sueño que ojalá se cumpla y bueno, este tipo de encuentros es un poco un encuentro así, o sea, como sin pensar en las barreras lingüísticas ni nacionales. Y por último, quería comentar algo ya más personal, y es que yo escribo bastante de viajes. No quiere decir que dé la vuelta al mundo como Magallanes, sino me centro más en viajes en Europa y así, pero alguna vez he escrito sobre otros destinos. Y este año, bueno, por el tema del COVID que tanto nos ha afectado a todos y que de hecho retrasó algunos homenajes a Magallanes en 2020, iba a hacer un crucero de una línea que se llama Australis, que hace todo el recorrido del estrecho, por, bueno, Punta Arenas y también alguna parte de Argentina, Ushuaia, y la idea que tenían para 2020 era muy bonita y para mí esto es algo también muy poético y muy, no sé si es algo necesario, pero es bellísimo, y es
pensaban llevar por primera vez la música que sonaba en la época de Magallanes, o sea, la música del siglo XVI, renacentista, primer barroco, llevarla a uno de estos cruceros y tocarla en directo. Es como, me parece una iniciativa un poco parecida a la de enviar poemas al firmamento. Es algo así como que esta música que nunca sonó en directo aquí, pues ahora sí suene. Y bueno, creo que lo van a llevar a cabo más adelante, pero me pareció un homenaje bellísimo y yo casi me embarco en uno de estos cruceros, pero hay que posponerlo. Esto es lo que yo quería comentar. Cristina Norton, mil disculpas por haberte confundido con María do Rosario Pedreira. Bueno, tú naciste un 28 de febrero, o sea que vas a cumplir años luego, en Buenos Aires, pero vives en Portugal hace varias décadas. Estudiaste Historia de la Civilización Francesa en la Sorbona, Bellas Artes en ESFAL e Historia del Arte en Sales. Entonces fuiste formadora en el área de escritura creativa durante 14 años, sobre la que desarrollaste tu propio método y publicaste Los mecanismos de la escritura creativa. Has colaborado en revistas y periódicos literarios de varios países desde muy joven. Tu obra incluye poesía, novela y cuentos. Se publica en Portugal, en Brasil, donde una novela tuya, O Guardiado de Libros, vendió más de 50.000 ejemplares. Y también en Chile y en España. Cristina, bueno, tú sí tienes algo que decir sobre el tema y te preparaste. Bueno, me preparé rápidamente porque todo esto fue al último momento. En principio habían dicho que yo iba a recitar, pero en realidad María do Rosario Pedreira es poeta y siempre fue poeta, aunque haya escrito algunos libros infantiles no, digamos de adolescentes, con mucho éxito, con otra escritora también. Yo sí, mi primer libro ha sido un libro de poesía que se llama A través de mí, que lo publiqué en Argentina, pero soy más novelista y cuentista. Así que ella prefirió que me pidió, porque ella es editora y está en el mismo grupo editorial donde yo estoy, que yo hablara sobre Magallanes porque sabía más, en fin, estaba más al tanto de todo eso, y ella iba únicamente a recitar en el programa que se sigue más tarde. Entonces, me pareció bien empezar por, en vez de contar toda la historia del viaje, para eso hay libros muy interesantes sobre Magallanes y el viaje de Magallanes, y sobre todo porque él fue muy injusticiado en su vida, porque él lo mataron en las Islas Molucas, y él no llegó a España. Así que quien llegó fue Sebastián Elcano, y bueno, llegó con poquísimos hombres porque fueron atacados también otras veces. Y entonces, de los 200 y pico de hombres que salieron con 5 naves desde España, volvió una sola nave, porque hubo una nave que desertó, porque el viaje fue muy largo, fueron 2 años de viaje hasta conseguir encontrar el estrecho y dar la vuelta. ¿Qué es lo que llevó? Digamos, Magallanes era un hombre muy especial, era un hombre muy callado, muy solitario. Lo vemos en los retratos de él, que es un hombre muy, muy metido en sí mismo, tiene unos ojos chiquitos, muy hundidos. Digamos, es casi un pensador, un calculador, pero no un calculador en el mal sentido, sino un calculador en el sentido que él tiene sus ambiciones,
tiene un gran amigo y hermanos y familias que son geógrafos, se dedica también, ha luchado en conquistas portuguesas, ha hecho muchas cosas que nunca, digamos, se lo agradecieron. Y quizás por ser una persona callada, un hombre que no le gustaba alabar a la gente, no sé, digamos que el rey de Portugal en ese momento, don Manuel, le tenía tirria, le tenía rabia, no lo podía ni ver, porque, bueno, no era no hacía salamaleques, no era salamero, no piropeaba, no alababa a nadie, estaba siempre muy metido consigo mismo, y entonces le da trabajos, nunca le quiere dar dinero para que él haga sus viajes que quiere buscar, y entonces él se dedica, callado como siempre, a meterse en las bibliotecas reales, donde encuentra varios documentos, y entre ellos, con otro amigo que era geógrafo, encuentra documentos que hablan de que hay una posibilidad de atravesar, de llegar a lo que después fue el Mar Pacífico, por otro camino que en principio estaría en el paralelo 45, cuando en realidad en el paralelo 45 lo que está es el río más ancho, que es el Río de la Plata, y que lo confunden como una especie de pasaje. Y después tiene otras versiones que también que van más abajo, donde también hay otros pasajes. Puede haber otros pasajes, ¿no? Pero lo dan como seguro. Pero, ¿qué es lo que hace él no consigue convencer al rey de Portugal? Entonces decide ir a España, como pasó con Colón también y como pasó, en fin, con otros conquistadores, donde el rey era un hombre más moderno, digamos así, más intrépido, y que no le molesta, digamos, que este señor fuera tan tosudo casi, ¿no? Que hablara poco, pero que era muy voluntarioso, quería realmente hacer ese viaje. Y entonces, evidentemente, estos viajes, por hacerlos, no tenía gran interés para ningún reinado, ¿no es cierto? Lo que ellos querían era dinero. Pero así como, digamos que en principio había el verbo, ya que hablamos de poesía y de la palabra, en el principio había las especias. Las especias fue un descubrimiento porque la comida era terriblemente insosa, no había sal, no existía el azúcar, no existía el limón, no existían los frutos exóticos, no existía ninguna de las especies, y entonces esto se volvió casi un descubrimiento para algunas personas, en fin, las personas pudientes que podían cocinar con otro tipo de darle más sabor a la comida, porque no existía la papa, no existía, en esa época no existían las patatas, la patata dulce, no existían muchísimas cosas que se descubrieron después con el descubrimiento de América. Ni siquiera existía el té ni el café. Europa era muy pobre. Y entonces estas especies eran algo muy, muy codiciado, y era un poco como si el aroma de las flores orientales hubiera enajenado con su magia que influencia el alma de Europa. Y sabían que eso iba a traer mucho dinero, porque era algo que se vendía a un precio muy alto.
Y Portugal en esa época era una tierra muy pequeña y muy pobre, ¿no es cierto? Y lo único que tenía como expansión era el mar enorme enfrente y el deseo de colonizar para poder encontrar otras cosas, ¿no es cierto? En vez de solo un agua infinita, aparentemente impracticable para la navegación. Hubo en 1150, lo cuenta Stefan Zweig, hubo un cosmógrafo árabe que escribe o dibuja para el rey de los normandos, Rogerio II, que hablaba de la actual Guinea bajo el nombre de Bilat y Hana. Y eso llevó a que realmente más tarde otros navegadores buscasen que Europa no terminaba, digamos, donde terminaba el horizonte, ¿no es cierto? Y que no era cuadrada, era redonda. En Portugal, ya que vivo en Portugal, hubo un infante muy visionario, digamos así, que vivió en la Punta de Sagres. La Punta de Sagres es la punta más cercana, digamos, o más lejana de Europa, y donde se ve únicamente el mar, y él juntó no solo dinero como mapas, como también barcos y muchas cosas para sus conquistas. Y pensaba, él se llamaba Enrique, lo llamaban el infante don Enrique, y como apodo era el navegador, porque él siempre, aunque nunca salió, digamos, de su sitio, pero siempre soñó con navegar y con descubrir tierras. Pero este país tan pequeño, digamos, como era Portugal, tuvo personas importantes en la navegación, como, bueno, muchos geógrafos, tuvo argonautas como Albuquerque, Vasco da Gama, Magallanes, que nació en el norte de Portugal. Hay unos que dicen que nació en una zona, otros que dicen que no, que nació en Oporto. Pero también un gran poeta que también contó varios viajes, como es el poeta Camões, y también Barros, que también es otro grande poeta. Y Portugal, con sus viajes, se convierte en la primera nación europea, digamos así, que empieza a descubrir lugares y que quiere realmente tener un dominio mayor, hasta que España también tiene sus navegantes, también tiene sus cosas, y aparece el famoso Tratado de Tordesillas, para dividir, digamos, las nuevas posesiones en dos, entre la lengua portuguesa y la lengua española. Ahí estoy de acuerdo con nuestra amiga, que era mejor que tuviéramos el mismo idioma, ¿no es cierto? Porque, en fin, pienso que el español es uno de los idiomas más importantes del mundo, aunque nos hagan creer que es el inglés, pero en realidad es uno de los idiomas más hablados por más millones de habitantes. Portugal también, el idioma portugués también le sigue. Estos viajes
se consiguen gracias no digamos, al dinero que el rey de España pueda dar o en fin, otros lugares, otros hay otros, no me acuerdo en este momento, no me sale la palabra, ya me va a salir, en que financiaban estos viajes. No eran el financiador, digamos, del gobierno o de la corte, pero sí tuvo otros financiadores que creyeron en él, creyeron en sus viajes, creyeron en la posibilidad de conseguir otro camino para las especies. Y entonces es lindo pensar que hubo una mística profecía que escribió Séneca en Medea, que dice: el tiempo en que el océano revela tras de siglos su secreto y aparece una tierra desconocida, cuando el piloto argonáutico descubre otros mundos y Thule ya no es el sitio más remoto de nuestra tierra. En realidad, ¿qué sería de todas estas conquistas, ¿no es cierto?, sin la poesía, ¿no? Porque fue gracias a los escritores, fue gracias a los poetas que que escribieron y se inspiraron en estos viajes terribles, tremendos, largos, para escribir estas epopeas. Y sin estos poetas no conoceríamos estos viajes. Por ejemplo, el viaje de Magallanes, no sé si mucha gente lo sabe, inspiró a Shakespeare para escribir La Tempestad, justamente por lo que se supo. Todos los capitanes de los barcos, todos estos hombres que iban a descubrir, escribían diarios, escribían no solamente los diarios de bordo, pero también sus propios diarios, y llevaban siempre a alguien, en este caso Magallanes llevó a un italiano, para que escribiese todo lo que pasaba. Después de la muerte de Magallanes, cuando llegan finalmente a España, como dije, un solo barco con 20 hombres, casi muriéndose de hambre, y que está Sebastián Elcano, que era español, que es el que sigue, que finaliza el viaje de Magallanes, evidentemente quería tener todos los provechos, digamos, económicos y glorias que hubiera tenido Magallanes, porque Magallanes, entre tanto, se había casado con una española, había tenido 2 hijos, pero por desgracia, en cuanto él viajaba y en cuanto también moría en una de las playas que había encontrado, de una isla que había encontrado, también muere su mujer, mueren sus hijos, así que no queda nadie que pueda, digamos, hablar. Mismo así, aún así, el estrecho de Magallanes se llamó estrecho de Magallanes porque todos se admiraron mucho de que los sobrevivientes, digamos, se quedaran con todos los laureles, ¿no es cierto? Y que sabiendo por otras voces que él realmente fue un hombre que hizo mucho y que sufrió mucho también, ¿no es cierto? Porque el viaje fue tremendo, pasaron hambre, en fin. Así que Carlos V, que era quien gobernaba en España en esa época, que era hijo de Juana, Juana llamada la Loca, que daba para hablar más, más sobre ella, no cree en todo lo que le dicen y
cree que sí, que ese hombre silencioso y que ha sido él realmente quien hizo todo para descubrir. Voy a, entonces, no sé si quieren que lea ahora algo, alguna poesía, o si lo Vamos, dejo más tarde. tenemos que seguir ahora con los demás, pero oye, Cristina, muy bonita tu casa. Está bien, muy buen gusto. Es muy bonita. Cuando quieras venir a Portugal, están invitados siempre, porque como dice mi María, no tuvimos demasiados hijos, pero tuvimos que ver. Así que tenemos, en este momento tengo solamente un cuarto libre, pero antes tenía 2, con baño. Bueno, Así que cuando venían extranjeros, sobre todo de Latinoamérica, yo les decía siempre, no paguen un hotel, vengan para casa, que los hoteles son carísimos y Lisboa es maravillosa. esto quedó grabado, Cristina, ¿eh? Así Quedó que grabado, no, sí, yo voy a ir a tu casa. quedó grabado. Óscar Hernández, que no se te escucha. Ahora sí me escucháis, ¿no? Ahora sí, Ahora sí, muy bien, perfecto. queremos conocer un universo paralelo. Los universos paralelos. Pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este evento de poesía y ciencia, porque nosotros, bueno, a mí personalmente me gusta mucho reivindicar la figura de la ciencia en estas áreas, ¿no? Como las áreas humanísticas o puede ser el área de la poesía en este caso. Respecto al tema de hoy, por el cual nos habéis invitado aquí a hablar, que es el viaje de Magallanes, a mí lo que me gustaría brevemente, porque veo que también nos estamos quedando sin tiempo y queda alguna participación, es resaltar cómo este viaje fue posible. Antes, Cristina ha mencionado, ¿no?, Portugal, que es un país muy chiquitito, ¿no?, en extensión, y todo lo que consiguió. Creo que España tampoco era muy grande, ¿no?, lo que era la extensión de la básica, y los dos pudieron afrontar estos viajes, no solo el de Magallanes, gracias a que iban adelantados tecnológicamente o matemáticamente. Estamos hablando de una época precientífica. Si de alguna manera podemos poner el dato del inicio de la ciencia o del método científico con Galileo, pues que fue posiblemente un siglo después, pero sí que es una época donde las matemáticas ya están muy avanzadas. Y a mí siempre me gusta hablar de las matemáticas como un lenguaje, ¿no? Y estamos hablando, bueno, en este festival hablaremos mucho sobre el lenguaje poético, y a mí me gusta hablar también del lenguaje matemático, no solo de las matemáticas, porque hay una frase que a mí me gusta mucho del filósofo Wittgenstein, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Cuando al inicio mi tocayo Óscar hablaba también de los poemas homéricos, ¿no?, somos no solo homo sapiens, sino homo narrans, ¿no?, he apuntado, son los relatos de la subjetividad, ¿no?, hacia dónde nos lleva nuestro lenguaje. Pero ya desde los griegos se definió un lenguaje, que es el matemático, donde intentaba pues asegurar verdades objetivas, ¿no?, a través de la trigonometría con los pitagóricos. Y cómo ese avance de ese lenguaje posibilitó también estos viajes, porque ya no solo tener tecnológicamente los barcos para poder hacer ese viaje, porque bueno, hay datos, ¿no?, de descubrimiento de América ahora más cercanos, previos a Colón, donde no estaban ni Portugal ni España involucrados. Es cierto que las naves estaban más adelantadas en la península ibérica, pero no solamente es tener la tecnología de cómo llegar, sino cómo guiarte para llegar. Porque hay una grandísima dificultad
en saber dónde estás cuando estás en medio de un vasto océano, cuáles son tus referencias. Tus referencias son los astros. En los astros en aquella época se lograban tener grandes mediciones gracias a la influencia árabe que hubo en España durante cientos de años, previos justo al descubrimiento de América, y cómo podemos de alguna manera visualizar este viaje gracias también a esa influencia matemática de los árabes. Tengo por aquí pues unos apuntes, ¿no?, de cómo en Castilla, en Toledo, estaban las tablas de efemérides, ¿no?, que eran las más precisas que había en ese momento para el cálculo de los tiempos, porque si pensamos en la esfera de la Tierra, que ahí ya, a pesar de que hoy en día, que eso podemos hablar mañana también en la mesa redonda del fin del mundo, porque hoy en día hay terraplanistas todavía, ¿no? Pero ya en aquella época no había dudas sobre la Tierra redonda, pero no se sabía ni el tamaño, había pues diferentes cálculos y dentro de esa esfera se podía saber la latitud, a qué altura estás respecto al ecuador, pero la longitud era muy difícil porque eso depende del tiempo, es decir, a la altura del sol y en la época del año, si se podía saber pues la altura a la que estabas respecto al ecuador, pero si estabas más o menos lejos de Europa, ahí necesitabas las estrellas. Entonces, todo ese cálculo matemático pues ayudó muchísimo en poder hacer estos viajes donde pues había no sé si era contemporánea, fue un poquito después, pero denota la importancia de las matemáticas en Castilla, donde la primera academia de matemáticas, Real Academia, se localizó en Castilla. Y gracias a todos estos avances matemáticos se posibilitó un viaje así. Que a mí me gusta resaltar la dicotomía en la que se vivía en aquel momento previa al método científico, porque la matemática muchas veces ha sido el contrarrelato, es un lenguaje que es un contrarrelato de la subjetividad, ¿no?, donde es un lenguaje donde de la transmisión es más objetiva que la transmisión de, por ejemplo, un poema, ya que un poema podemos decir que no está hecho para ser comprendido, no se escribe para ser comprendido, puede reflejar una emoción. La matemática, la transferencia de esas matemáticas, si se conocen de matemáticas, da igual en qué cultura se lea, porque es mucho más objetiva. Entonces, en ese desarrollo estaba ligado a unos países con una fe cristiana inmensa, donde había esa dicotomía de ese avance científico o matemático, también tecnológico, pero a la vez siempre dentro de una grandísima subjetividad como puede ser la fe. Esa convivencia posiblemente también facilitó este viaje, porque necesitas las matemáticas para poder llegar y quizás la fe para poder lanzarte un viaje así, porque como han comentado los invitados previos, es un viaje donde hubo muchísimos fallecidos, un viaje de no retorno, de ahí pues muchos de los mitos, ¿no?, que se han hablado de los fantasmas, ¿no?, de las apariciones, porque eran viajes de no retorno, eran viajes donde quedaban luego en el imaginario, donde los que participaban se convertían prácticamente ya en mitos o en fantasmas, no se sabían si iban a volver. También un apunte que me gustaría es que todo esto es previo a la teoría heliocéntrica, por eso ahí se seguía pensando que la Tierra era el centro, pero todo este desarrollo matemático, también con estos viajes, apoyado en estos viajes, en esa necesidad de desarrollo matemático para poder sobrevivir, ¿no?, para poder perseverar ante los eventos no predecibles o el caos natural que puede surgir, esa necesidad ayudó también a las matemáticas que posteriormente Copérnico utilizó y posteriormente, más allá ya Galileo, poder asegurar en un momento muy difícil para asegurar esas cosas porque costaba la vida a muchos de ellos, que la Tierra no era el centro del universo. Pues este viaje, el viaje de Magallanes, yo creo que es un salto conceptual de la humanidad, el
el ya no solo demostrar, porque aunque las teorías estaban con mucha garantía, pero eran teorías de que la Tierra era redonda, no se sabía en aquel momento qué pasaba en el sur, no se sabía si iban a caer, si iba a haber torbellinos, porque allí el mar iba a ser totalmente distinto. Este hecho de ver que las matemáticas funcionaban, porque las predicciones de Erástotenes eran mucho más precisas que las de Ptolomeo. Erástotenes fue el primero que, según los datos, creo yo, fue el primero en medir la curvatura de la Tierra y predecir el radio. Luego Ptolomeo le corrigió y cometió un error de unos 11.000 kilómetros, que fue una de las causas por las que pereció más gente en este viaje, por un error matemático basado en un sesgo de que la Tierra debía, pasar a lo que pasara, a ser el centro del universo, ya no solo por una creencia religiosa, sino por una lógica aplastante de si aquí no notamos que la Tierra se mueve, ¿cómo se va a estar moviendo? ¿No? Si vemos un vaso de agua que tengo aquí a mi lado y veo que no vibra nada y la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, lo lógico era pensar que si la Tierra se movía, era una locura, no daba igual las matemáticas, era imposible que la Tierra se estuviera moviendo. Pues ese error, ese sesgo en esa investigación de Ptolomeo, donde generó unas matemáticas fantásticas, también fueron un gran problema en este viaje, porque se tomaron como ciertas esas matemáticas y no las de... he olvidado el nombre, lo acabo de comentar, Erástotenes, y produjo que el viaje fuera mucho más largo de lo que se pensara en un inicio. Y bueno, y produjo muchas cosas. Ahí está el Tratado de Tordesillas, donde se delimitó una línea imaginaria en la Tierra para Portugal y para España. Esto es previo al viaje de Magallanes, y esto influenció mucho en este viaje porque él no quería ir por territorios de Portugal, la corona española no quería pasar por ahí, no quería conflictos. Todo eso fue en una línea imaginaria que estaba mal calculada. Sin embargo, en los escritos que se han descartado de Magallanes es que se ve que él o parte de su equipo sabían mucho de matemáticas porque fueron capaces de recalcularlo a medida que viajaban, y propició adscribir a la corona española bastantes territorios que no se sabía ni que existían, pero que, según el Tratado de Tordesillas, de esa línea imaginaria generada para repartirse ese nuevo mundo entre España y Portugal, pues se posibilitó gracias al conocimiento matemático de la expedición. Entonces yo me imagino una expedición con cosmólogos, en aquel momento se llamaban astrólogos, ¿no? Una palabra que ha quedado denostada hoy en día a los que nos gusta la ciencia, conjuntamente con sacerdotes que les ayudaban a la fe, les ayudaban a poder de alguna manera pues interaccionar también con los indígenas que se puedan encontrar. Bueno, ahí ya habrá una cosa que no es el tema científico, pero simplemente quería eso, resaltar que el por qué España o Portugal pudieron hacer este viaje era por el avance que tenían en la ciencia, y cómo este viaje también produjo un salto conceptual en la ciencia en sí misma, demostrando las matemáticas de Aristarco como ciertas y ayudando en el desarrollo matemático para luego, posteriormente, inaugurar la época científica con Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, todos absolutamente genios matemáticos que se apoyaron en este nuevo lenguaje que nos permitía percibir más allá de nuestra lógica, más allá de nuestros sentidos, y poder completar el viaje de la humanidad a que no somos el centro de nada, ¿no? Que damos vueltas igual que cualquier otro planeta. Y aquí el viaje de Magallanes fue un hito fundamental. Bueno, tenemos muy interesante todo, Óscar. Hay otro Óscar que está esperando aquí. Sí, muchos Óscars, ya es mucha casualidad. Sí. Y este es un Óscar que es
escritor y que también tiene es un escritor y también es navegante. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos esta mañana, casi ya mediodía, acá en Magallanes. Y agradecido por la invitación a este festival que recién comienza. Bueno, para no reiterar o insistir en algunos tópicos que ya se desarrollaron probablemente con mucho más propiedad que lo que podría hacerlo yo, lo sitúo esta conversación desde mi posición principalmente de escritor, ya que no soy historiador ni investigador naval, pero sí soy de los que creen que la literatura no debe deshistorizarse, ¿no? Al contrario, una de las cosas más reaccionarias que le ha ocurrido a la literatura es justamente su deshistorización, entre comillas, ¿no? Y además como profesor de la Universidad de Magallanes, a orillas del estrecho, y por supuesto como habitante, ¿no? de este lugar, que es Punta Arenas, que es la ciudad probablemente una de las ciudades magallánicas más relevantes. A mi modo de ver, la configuración del estrecho de Magallanes implica una lectura de dos océanos, ¿verdad? Es el estrecho que une los dos océanos más grandes del planeta, el Atlántico y el Pacífico, y que, como han señalado las personas que precedieron y ha señalado toda la bibliografía al respecto, fue objeto de búsquedas de Noda y de grandes crónicas de navegación. Entonces la historia también del estrecho no solamente pasa por esta parte. Yo sé que también, además, debo decir que la palabra descubrimiento ha sido bastante deslegitimada en el último tiempo, ¿no? Quizás yo creo que con justa razón, ¿no? Porque se sabe de poblamientos humanos a través de vestigios arqueológicos, incluso cuando el estrecho no se abría propiamente tal, cuando el estrecho estaba unido al continente, ya se habla de poblamiento humano. Como tal, un poco el trabajo que ahí ha generado Óscar Aguilera ha sido un trabajo de relevar el rol de los pueblos originarios, también con su literatura, también con sus relatos, también con su historia. Y quizás en esta visión, relevar lo que ha sido la construcción de la literatura, también en torno a Magallanes. Se supone que el diario de Pigafetta, a decir en el discurso inaugural de Gabriel García Márquez, con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura, 1980, si no me equivoco, consigna el diario de Antonio Pigafetta como uno de los textos fundacionales en el marco de lo que podríamos llamar la historia de la literatura fantástica, quizás, o realismo mágico, ¿ya? En vista de que hay que entender que el diario de Pigafetta es un diario escrito por un hombre del Renacimiento, ¿no? Que probablemente no tenía todos los elementos de construcción al equiparar la realidad que estaba viviendo, ¿no? Entonces probablemente ocupó algunos elementos de los bestiarios europeos para describir lo que veían sus ojos, ¿no? Estos patagones que aludían al gigante Patagón, ¿verdad? Que aparece también nombrado por el Quijote como uno de los gigantes, con lo cual deriva el oso quijano, ¿no? Estos gigantes que huían ante un espejo, por ejemplo, o habla de aves que empollaban en sus nucas, ¿no? de cerdos con ombligos en el lomo, y sobre todo la parte de Filipinas, que es todavía más delirante. ¿Ya? Yo creo que hablan de cómo la construcción literaria participaba cercanamente en la fabulación de este mundo que se abría ante los ojos asombrados de quienes navegaban estas tierras. Y a su vez, toda la historia que le continúa al estrecho de Magallanes, al Cabo de Horno, al Paso Drake, como espacios semantizados por el espíritu de la tormenta, en alguna medida, ¿no?
toda la historia, por ejemplo, de Sarmiento de Gamboa. Este personaje que bien podría haber sido un personaje de Joseph Conrad o un personaje de una película de Herzog, ¿verdad? Este personaje fundacional y trágico a la vez. Y por supuesto también de Francis Drake, ¿no? Que este famoso corsario que atraviesa el estrecho en solo 16 días, al cual Lope de Vega le dedicó un poema épico que se llama La Dracontea, donde lo caracteriza y lo alegoriza como un dragón, ¿verdad? Que arremete contra las corajudas naves españolas y que es el que finalmente comprueba la insularidad de Tierra del Fuego, ¿no? Cuando va rodeando Tierra del Fuego no se sabía que había más allá, y llega hasta lo que se llama el mar de Oces o Paso Drake, ¿no? Donde sitúa, según la herida continental, sitúa unas islas que fijó en la carta náutica y luego desaparecieron, ¿no? Que llamó Isla Elizabeth. Yo tuve la oportunidad de realizar un cortometraje con un teatro de sombras que se llama La Isla de los Pájaros Sombra, basado en esta idea, ¿no? Un cortometraje dirigido por la artista audiovisual Tiziana Paniza. Y otras historias más que se van sumando, que van semantizando más al estrecho, como por ejemplo el paso de los holandeses en la Santa Inés, en la bahía de Santa Inés, ahí donde se crea la famosa cofradía del León Liberado, que daría después hasta obras literarias y producciones cinematográficas, los que son más mayores, nos acordaremos de Shogun, ¿no? Que estaba basado en la novela de James Clavell, ¿no? Que justamente era sobre el paso de los holandeses por el estrecho, ¿no? Entonces, como tal, el estrecho es un espacio que convoca al mundo de los pueblos originarios, a quienes intentaron y llegaron a estas costas en busca de rutas insospechadas, pero también de quienes hoy lo visitan y de quienes lo habitamos cotidianamente. Yo vivo yo vivo en el corazón del barrio croata y yo estoy como a 4 cuadras más o menos del estrecho de Magallanes. Como tal, para el puntarenense es el habitante más cotidiano, el estrecho, ¿verdad? Este paso, ¿verdad?, que une los dos océanos y frente a la isla de Tierra del Fuego. Y además, por supuesto, hablar de los estrechos literarios también, ¿no? Cómo la literatura también se hizo cargo. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando era niño, o sea, hace bastante, leyendo las novelas de Emilio Salgari o de Julio Verne, cómo se nombraba el estrecho de Magallanes como un lugar mítico casi, como un lugar, episodio de grandes navegantes. Hay una novela de Emilio Salgari que transcurre en una parte importante en Punta Arenas, que se llama La Estrella de la Araucanía, por ejemplo. Hay una novela también de Julio Verne que transcurre también una parte en Punta Arenas. Y naturalmente era muy interesante como escritor ver el contraste entre el espacio que estaba habitando yo y cómo lo veían quienes no estuvieron nunca en el estrecho de Magallanes ni en la ciudad donde yo habito, ¿no? Entonces es muy rico. También sabemos que la única novela de Edgar Allan Poe se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym, y una parte importante transcurre en esta parte, ¿no? Una novela muy, muy importante por su carácter gótico, por su carácter absolutamente sortílego, casi, si se quiere, hablando de esta novela. Y a su vez quisiera hablar también de algunas experiencias interesantes también, como por ejemplo la novela de Napoleón Bachino Ponce de León, que se llama Maluco, que es una novela que obtuvo el premio Casa de las Américas, no recuerdo bien si el año 89 o 90, ¿no? Que también es una novela bien interesante porque imagina el viaje de Magallanes desde la literatura, ¿no?
pero contado por un bufón de la corte. Así que se la recomiendo. Yo sé que salió en las ediciones Casa de las Américas en Cuba y después la reeditó, entiendo que la editorial Said Barral. Además quisiese agregar también cómo también la poesía se ha hecho cargo de esta zona, principalmente desde Gabriela Mistral, que residió en esta zona desde 1918 a 1920. Por supuesto, un libro rarísimo y revelador de Pablo Neruda, que se titula La espada encendida, que imagina una fundación post-apocalíptica en la Patagonia, a través de una pareja justamente post-apocalíptica compuesto por un anciano y por casi una niña, que se llaman Rodó y Rocía. Y por supuesto, algunos influjos importantes o paradigmas relevantes de la poesía contemporánea que se han hecho cargo también no solamente del estrecho, sino de toda la zona que nos circunda. No podría dejar de nombrar en esta apretada síntesis a Rolando Cárdenas, por ejemplo, este gran poeta de los habitualmente clasificado en los lares, pero que también concibió, por ejemplo, poemas tan bellos como Alain Villiers o El rostro de Joseph Conrad en la proa del navío, ¿no? que es un barco comandado por Alain Villiers, existió, cuya mascarón de proa era la cara de El rostro de Joseph Conrad, este gran novelista de los océanos, ¿no? Por supuesto, la literatura de Francisco Coloane, autor que nosotros compartimos un poco con los chilotes, ¿ya? Que se hizo cargo de toda esta fuerza telúrica y de los rincones más olvidados. Fue, yo creo que Coloane el que en su momento semantiza y da cabida y da espacio simbólico, si se quiere, a estos lugares que no llegaban al lector metropolitano ni al lector de las grandes ciudades, ¿no? A las personas que vivían aisladas en los faros o en las caletas de pescadores o en lugares abandonados, ¿no? Y quiero también hacer una mención, por ejemplo, a los autores contemporáneos, ¿no? A Cristian Formoso, con su libro El cementerio más hermoso de Chile, que además preparó un texto bien interesante sobre la conceptualización actual del estrecho, hace algunos años atrás. Un texto que por cierto, recomiendo. Aristóteles España también, que en su obra Dabson da cuenta del horror que también contempló el estrecho de Magallanes durante la dictadura pinochetista, ¿no? Con el famoso campo, tristemente célebre campo de concentración de Isla Dabson, y por supuesto novelísticas como la de Pablo Oyarzún y otros más. Todo este acopio o influjo da cuenta de un espacio ampliamente semantizado en la literatura chilena y universal, y da cuenta de un espacio donde literatura, historia, geografía, mito encuentran un diálogo fecundo. Eso yo podría decir por ahora. Bueno, muchas gracias, Óscar. Estamos entonces llegando al final de esta conversación y en 30 minutos más volvemos con la primera lectura de poesía del festival. Entonces hacemos una pausa y muchas gracias a los tres Óscares y a Cristina por estar aquí con nosotros. Y bueno, seguimos seguimos con la máquina del festival. Muchas gracias.